La fascinante vida de Cleopatra, reina, estratega y leyenda. Cleopatra VII, uno de los nombres más evocadores de la historia, nació en el año 69 a.C. en Alejandría, Egipto, una ciudad que en aquel entonces era el epicentro de la cultura, el comercio y el conocimiento del mundo mediterráneo. Su historia no es solo la de una mujer poderosa, sino también la de una luchadora astuta que supo usar su inteligencia, carisma y valentía para forjar su destino en un mundo dominado por hombres y por conflictos políticos. Los inicios de una reina. Cleopatra provenía de la dinastía tolemaica, una línea de gobernantes descendientes de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno. Aunque su linaje era griego, gobernaban Egipto desde hacía casi 3 siglos. Esto la situó en una posición compleja. Su pueblo era mayoritariamente egipcio, pero su corte hablaba griego y mantenía costumbres helénicas. Cleopatra, sin embargo, rompió con esta tradición al aprender egipcio, convirtiéndose en la primera de su dinastía en adoptar la lengua del pueblo al que gobernaba. Este gesto simbólico demostró su habilidad para conectar con la gente y cimentar su poder. La lucha por el trono. La familia de Cleopatra era tan fascinante como peligrosa. Los Ptolomeos eran conocidos por sus luchas internas, traiciones y conspiraciones. Tras la muerte de su padre, el rey Ptolomeo XII, Cleopatra subió al trono junto con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Pero no todo fue fácil. Las tensiones entre ambos hermanos crecieron rápidamente, y Cleopatra fue desterrada del trono a los 21 años. En lugar de aceptar la derrota, Cleopatra tramó un audaz regreso al poder. Es aquí donde entra en escena una de las figuras más famosas de la historia romana, Julio César. En el año 48 a.C., César llegó a Egipto persiguiendo a su enemigo Pompeyo. Cleopatra vio en él una oportunidad. Según la leyenda, para encontrarse con César y evitar a sus enemigos, Cleopatra se hizo llevar envuelta en una alfombra, o en un saco de lino, según otras versiones, que sus sirvientes entregaron directamente al general romano. Este gesto teatral conquistó la atención de César, el amor y la alianza con César. César quedó cautivado por Cleopatra, tanto por su inteligencia como por su carisma. La alianza entre ambos no solo fue política, sino también personal. Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo XV, más conocido como Cesarión, quien fue reconocido por algunos como el heredero de César. Con la ayuda de César, Cleopatra recuperó su trono y consolidó su poder. Juntos navegaron por el Nilo, en un viaje que no solo mostraba la grandeza de Egipto, sino también la fortaleza de su alianza. Sin embargo, esta etapa también estuvo marcada por controversias. En Roma, la relación entre César y Cleopatra generó críticas, especialmente porque César ya estaba casado. El ascenso y caída de Julio César. El idilio llegó a un trágico final en el año 44 a.C., cuando César fue asesinado en el Senado romano. Cleopatra, quien se encontraba en Roma en ese momento, regresó rápidamente a Egipto. La muerte de César dejó a Cleopatra en una situación precaria, pero demostró una vez más su capacidad para adaptarse y sobrevivir. Marco Antonio y la última gran historia de amor. En los años siguientes, Cleopatra encontró un nuevo aliado en Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma tras la muerte de César. Su relación fue tanto una alianza política como un apasionado romance. Cleopatra y Marco Antonio tuvieron 3 hijos juntos y se presentaron al mundo como una pareja que simbolizaba la unión de Oriente y Occidente. Una de las historias más fascinantes sobre su relación es el banquete en el que Cleopatra apostó que podía ofrecer el banquete más caro de la historia. Para demostrarlo, disolvió una perla gigantesca en vinagre y la bebió. Este tipo de gestos extravagantes reflejaba no solo su riqueza, sino también su habilidad para impresionar y dominar las narrativas en su favor. La batalla de Accio y el ocaso de una reina. La alianza entre Marco Antonio y Cleopatra desató la ira de Octavio, el heredero de César y futuro emperador Augusto. En el año 31 a.C., las fuerzas de Octavio derrotaron a las de Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio. Esta derrota marcó el principio del fin para ambos. Cleopatra y Antonio huyeron a Egipto, donde enfrentaron la inminente conquista de Octavio. Desesperado tras la derrota,
Antonio se quitó la vida al creer que Cleopatra ya había muerto. Cuando Cleopatra se enteró de su muerte, según la leyenda, se dejó morder por un áspid, una serpiente venenosa, para evitar ser capturada y exhibida como trofeo en Roma. Su muerte, ocurrida en el año 30 a.C., puso fin a la dinastía tolemaica y marcó el inicio de Egipto como provincia del Imperio Romano. El legado de Cleopatra. Cleopatra ha sido retratada a lo largo de los siglos como una femme fatale, una mujer astuta y una estratega brillante. Pero más allá de los estereotipos, fue una gobernante decidida a proteger su reino y su dinastía. Fue una mecenas de las artes y las ciencias, y su corte fue un centro de aprendizaje y cultura. Curiosamente, muchos de los detalles sobre su vida provienen de fuentes romanas, quienes tenían un interés político en presentarla como una amenaza exótica. Sin embargo, Cleopatra sigue siendo un símbolo de poder femenino, inteligencia y resistencia. Su historia inspira porque nos recuerda que incluso en un mundo hostil, una persona puede desafiar las probabilidades y dejar una huella imborrable en la historia. Reflexiones y aprendizajes de la vida de Cleopatra. Un legado eterno. La historia de Cleopatra, más allá de ser un relato fascinante de poder, amor y tragedia, ofrece una riqueza de lecciones y reflexiones que trascienden los siglos. Su vida no solo nos invita a explorar el contexto político y cultural de una era turbulenta, sino también nos desafía a mirar más profundamente las complejidades de la ambición, la diplomacia y el liderazgo en un mundo lleno de adversidades. La vida de esta legendaria reina de Egipto no es solo un pasaje histórico. Es un espejo en el que podemos ver reflejados los dilemas y las virtudes que moldean a los líderes y las sociedades. La importancia de la adaptabilidad. Una de las lecciones más poderosas que podemos extraer de la vida de Cleopatra es su habilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Desde su juventud, Cleopatra enfrentó un ambiente de inestabilidad política y luchas internas en su propia familia. Sin embargo, demostró una notable capacidad para maniobrar estas dificultades con astucia. Su decisión de aprender la lengua egipcia y adoptar aspectos de la cultura local no solo le ganó el respeto de su pueblo, sino que también le permitió consolidar su posición en un reino donde la dinastía tolemaica había sido percibida durante mucho tiempo como extranjera. En el mundo moderno, esta adaptabilidad sigue siendo una cualidad esencial para el liderazgo. Cleopatra nos enseña que comprender y conectar con las personas a través de sus propias perspectivas es una herramienta poderosa para superar la resistencia y construir alianzas duraderas. El poder del carisma y la inteligencia emocional. El carisma de Cleopatra es legendario. Las fuentes históricas, aunque en ocasiones sesgadas por la propaganda romana, coinciden en destacar su capacidad para cautivar a quienes la rodeaban. No se trataba solo de su belleza, como a menudo se ha enfatizado de manera simplista, sino de su aguda inteligencia, su capacidad de persuasión y su habilidad para leer las motivaciones de los demás. Tanto con Julio César como con Marco Antonio, Cleopatra supo utilizar su carisma para construir alianzas que fortalecieron su posición política. En un mundo donde la inteligencia emocional se valora cada vez más, Cleopatra nos recuerda la importancia de comprender y gestionar las relaciones humanas. Su historia subraya que, para liderar y alcanzar metas, es fundamental no solo tener una visión clara, sino también saber inspirar y movilizar a los demás. La lucha por la autodeterminación. Cleopatra vivió en una época en la que los destinos de las naciones y las dinastías a menudo estaban determinados por fuerzas externas. Roma, en su auge, representaba una amenaza constante para la soberanía de Egipto. Sin embargo, Cleopatra se negó a ser una figura pasiva en este juego de poder. A través de sus alianzas con figuras clave como César y Antonio, luchó incansablemente por preservar la independencia de su reino. Este aspecto de su historia resuena con los valores modernos de la autodeterminación y la resistencia ante las adversidades. Cleopatra no se rindió frente a la abrumadora fuerza de Roma. En cambio, buscó caminos creativos y audaces para proteger a su pueblo y su legado. Aunque finalmente no pudo evitar la conquista romana, su resistencia sigue siendo un ejemplo de cómo enfrentarse a retos aparentemente insuperables. La complejidad del liderazgo femenino. El liderazgo de Cleopatra
También nos invita a reflexionar sobre las barreras de género que enfrentó en su tiempo y que, en muchos sentidos, siguen presentes hoy. Como mujer en una posición de poder, Cleopatra fue objeto de constantes críticas y ataques por parte de sus contemporáneos, especialmente de los historiadores romanos, quienes a menudo buscaron desacreditarla presentándola como manipuladora o licenciosa. Sin embargo, su habilidad para gobernar con firmeza, tomar decisiones estratégicas y enfrentarse a los líderes más poderosos de su época demuestra que las mujeres tienen un lugar en las posiciones de mayor influencia. La historia de Cleopatra nos recuerda la importancia de desafiar los prejuicios y estereotipos que limitan el potencial de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Reflexiones y aprendizajes de la vida de Cleopatra. Un legado eterno. La historia de Cleopatra, más allá de ser un relato fascinante de poder, amor y tragedia, ofrece una riqueza de lecciones y reflexiones que trascienden los siglos. Su vida no solo nos invita a explorar el contexto político y cultural de una era turbulenta, sino también nos desafía a mirar más profundamente las complejidades de la ambición, la diplomacia y el liderazgo en un mundo lleno de adversidades. La vida de esta legendaria reina de Egipto no es solo un pasaje histórico. Es un espejo en el que podemos ver reflejados los dilemas y las virtudes que moldean a los líderes y las sociedades. La importancia de la adaptabilidad. Una de las lecciones más poderosas que podemos extraer de la vida de Cleopatra es su habilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Desde su juventud, Cleopatra enfrentó un ambiente de inestabilidad política y luchas internas en su propia familia. Sin embargo, demostró una notable capacidad para maniobrar estas dificultades con astucia. Su decisión de aprender la lengua egipcia y adoptar aspectos de la cultura local no solo le ganó el respeto de su pueblo, sino que también le permitió consolidar su posición en un reino donde la dinastía tolemaica había sido percibida durante mucho tiempo como extranjera. En el mundo moderno, esta adaptabilidad sigue siendo una cualidad esencial para el liderazgo. Cleopatra nos enseña que comprender y conectar con las personas a través de sus propias perspectivas es una herramienta poderosa para superar la resistencia y construir alianzas duraderas. El poder del carisma y la inteligencia emocional. El carisma de Cleopatra es legendario. Las fuentes históricas, aunque en ocasiones sesgadas por la propaganda romana, coinciden en destacar su capacidad para cautivar a quienes la rodeaban. No se trataba solo de su belleza, como a menudo se ha enfatizado de manera simplista, sino de su aguda inteligencia, su capacidad de persuasión y su habilidad para leer las motivaciones de los demás. Tanto con Julio César como con Marco Antonio, Cleopatra supo utilizar su carisma para construir alianzas que fortalecieron su posición política. En un mundo donde la inteligencia emocional se valora cada vez más, Cleopatra nos recuerda la importancia de comprender y gestionar las relaciones humanas. Su historia subraya que, para liderar y alcanzar metas, es fundamental no solo tener una visión clara, sino también saber inspirar y movilizar a los demás. La lucha por la autodeterminación. Cleopatra vivió en una época en la que los destinos de las naciones y las dinastías a menudo estaban determinados por fuerzas externas. Roma, en su auge, representaba una amenaza constante para la soberanía de Egipto. Sin embargo, Cleopatra se negó a ser una figura pasiva en este juego de poder. A través de sus alianzas con figuras clave como César y Antonio, luchó incansablemente por preservar la independencia de su reino. Este aspecto de su historia resuena con los valores modernos de la autodeterminación y la resistencia ante las adversidades. Cleopatra no se rindió frente a la abrumadora fuerza de Roma. En cambio, buscó caminos creativos y audaces para proteger a su pueblo y su legado. Aunque finalmente no pudo evitar la conquista romana, su resistencia sigue siendo un ejemplo de cómo enfrentarse a retos aparentemente insuperables. La complejidad del liderazgo femenino. El liderazgo de Cleopatra también nos invita a reflexionar sobre las barreras de género que enfrentó en su tiempo y que, en muchos sentidos, siguen presentes hoy. Como mujer en una posición de poder, Cleopatra fue objeto de constantes críticas y ataques por parte de sus contemporáneos, especialmente de los historiadores romanos, quienes a menudo buscaron desacreditarla presentándola como manipuladora o licenciosa. Sin embargo,
Su habilidad para gobernar con firmeza, tomar decisiones estratégicas y enfrentarse a los líderes más poderosos de su época, demuestra que las mujeres tienen un lugar en las posiciones de mayor influencia. La historia de Cleopatra nos recuerda la importancia de desafiar los prejuicios y estereotipos que limitan el potencial de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. La construcción de un legado duradero. A pesar de los intentos romanos por desacreditarla, Cleopatra ha perdurado como una figura legendaria. Su historia ha sido contada y reinterpretada a lo largo de los siglos, desde las crónicas de Plutarco hasta las obras de Shakespeare y las adaptaciones cinematográficas modernas. Este legado nos invita a reflexionar sobre cómo las acciones y las decisiones de una persona pueden trascender su tiempo. Cleopatra no solo gobernó, también cultivó una visión de grandeza que se reflejó en su patrocinio de las artes, la arquitectura y la cultura. Su corte fue un centro de conocimiento y esplendor que demostró al mundo la riqueza y la sofisticación de Egipto. Este compromiso con la creación de un legado cultural nos inspira a pensar en la importancia de lo que dejamos para las generaciones futuras, la tragedia como parte de la humanidad. Por último, la historia de Cleopatra también es un recordatorio de que incluso los líderes más poderosos son vulnerables a la tragedia. Su vida estuvo marcada por triunfos y derrotas, por amores apasionados y pérdidas devastadoras. Su muerte, envuelta en el misterio y el dramatismo, simboliza el fin de una era, pero también la inmortalidad de su nombre. Esta dualidad nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la inevitabilidad del cambio. Cleopatra nos enseña que, aunque la vida está llena de desafíos y tragedias, también está marcada por momentos de belleza, valentía y significado. Conclusión. El legado de Cleopatra en nuestra era. En un mundo que a menudo valora lo inmediato sobre lo duradero, la historia de Cleopatra nos recuerda la importancia de la visión, la resistencia y el carácter. Nos enseña que la grandeza no se mide solo por los éxitos visibles, sino también por la capacidad de inspirar a otros y de dejar una huella que trascienda el tiempo. Cleopatra sigue siendo un símbolo de la complejidad humana, una mujer que fue líder, madre, amante y estratega, y cuya vida y legado nos desafían a repensar nuestras propias historias. En ella encontramos una lección poderosa. Aunque nuestras circunstancias puedan estar fuera de nuestro control, nuestra respuesta a ellas es lo que define nuestra verdadera grandeza.